Grabar. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, sigamos. La parte que quedó era muy poquitito, así que mil gracias. A veces que a uno la tecnología lo supera. Entonces, esta contención que nosotros vamos a conocer, ¿sí? Es la forma de mimar a ese paciente, a esa persona, ¿sí? Porque es una persona, eso siempre tenganlo en cuenta, ¿eh? Un paciente psiquiátrico no es el loquito, no es el que se quiso matar y está ahí tirado en un sillón, en una camilla. Es una persona. Hay que atenderlo como una persona. Hay que mimarlo como una persona. Es una persona en realidad. Arranquemos de ahí. Es una persona, ¿sí? Y necesita la atención nuestra, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a atender? Conteniéndola, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de contenciones que tenemos, las herramientas que enfermería, como decía Andrea, a decir, la parte de contención, más allá de que muchos médicos te lo indican, ¿sí? Te indican, te lo ponen en una indicación médica que no corresponde, ¿sí? Porque contener con una persona, tanto verbalmente, que son las tres formas que tenemos, o mecánicamente, es decir, sí, nos compete a nosotros. Farmacológicamente le compete al médico, porque nos está dando una medicación para contenerlo. Pero si yo veo que el paciente está tranquilo, ¿por qué lo tengo que atar? ¿O por qué lo tengo que someter a algo que le va a hacer mal? Porque contener a un paciente, ¿sí? Como decir, en la parte mecánica, ya lo vamos a ver, es atarlo a la cama, ¿sí? Hay que saber cómo contener a un paciente. Si yo lo escucho y el paciente recapacita o escucha o baja los niveles de excitación que tiene, ¿por qué lo tengo que contener en la cama? ¿Porque me lo indica un médico? Nosotros somos también profesionales de la salud y como decía Andrea, somos capaces, ¿sí?, de resolver si lo tenemos que tener atado o no. Pues si se va a lastimar, sí, bueno, ahí lo contengo físicamente. ¿Sí? Pero si no, es absurdo. Perdón, esa es mi perra. ¡Merlina! Perdón, Rubén, sí te escucho. una de las cositas que por ahí, para ejemplificar toda esta situación, cuando hablamos de contención, hablamos de sostener. De sostener, en este caso, a una persona con determinadas técnicas, según la ocasión, pero la idea es de nosotros ser ese parate para el desborde que esté sufriendo esa persona en ese momento. Cuando hablamos de contención, somos el soporte para evitar que se siga desbordando la situación emocional que está pasando un ser humano en determinado momento. Entonces, porque muchas veces cuando se habla de contención de los pacientes se habla siempre enseguida de esto, de atarlo, ¿no? Pero no, en realidad lo que nosotros, o sea, el equipo de salud y en este caso los enfermeros, somos lo que es el parate para el sufrimiento de este paciente, que puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento emocional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de parar o sostener ese sufrimiento, ¿sí? De manera tal que el paciente no sufra y no se lesione, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos a hacer, es como la avalancha en la cancha, somos el arco que para la avalancha. Cuando el paciente viene, la contención lo que hace es eso, parar la situación para que se siga complicando con determinadas técnicas, ¿no es cierto? Que ya las vamos a ver, pero la contención es eso, es dejar, arbitrar
los medios necesarios para que el padecimiento o la situación que esté atravesando determinado individuo, nosotros la podamos parar. ¿Sí? Eso para que quede bien, bien claro, que en realidad es lo que utilizamos para evitar más complicaciones o desbordes. Sí, Rocío, te escucho. No te escuchamos, perdón. Yo siempre digo te escucho como si estuviera. No, quería decir que queda claro que tanto trastorno antisocial con esta pandemia, ahora con esto que están planteando ustedes, faltó justamente esa contención del abrazo, del tocarnos, de la palmadita en la espalda, de decirle al otro tranquilo que todo va a estar mejor. Es justamente la contención lo que faltó. Sí, exactamente. Esa contención que faltó, que falte, que va a faltar. Porque estos, lamentablemente, es como la virtualidad, vino para quedarse. Lamentablemente, Claro. lo que es la cuarentena se va a ir, lo vamos a ir de la. ¿Por qué no? A ver, la cuarentena, la enfermedad, COVID, sí es una cosa que se va a ir, pero va a quedar en lo que es nuestra retina, en nuestra mente, esto de que fue la cuarentena. Perdón, Andrea. Claro. Lo que la compañera se refiere específicamente es a la contención, cuando dice el abrazo, la palmadita y todo lo demás, se refiere a otro tipo de contención física, pero por lo menos podemos contar con la contención de la palabra, que es la primera, la contención verbal. Por medio de la escucha. Esa es la primera contención que existe en salud mental y que vos la tenés marcada en el PowerPoint, ¿no? La primera contención es la verbal, es el momento de escucha y de contención de esa manera. Qué bueno que a pesar de esta pandemia y de toda esta situación, por ahí no hubo un abrazo, un beso, una palmadita, como dice la compañera, pero hubo una contención emocional por medio de la palabra y por medio de la escucha, que cumplió un rol fundamental también, y que cumple un rol fundamental en lo que es la atención del paciente de salud mental, ¿no? Claro, esta es la primera, porque como dice Andrea, ¿sí? Contención verbal, escucharlo. ¿Sí? Acá el título, ¿sí? Es contención verbal porque es escucharlo, es decir, hablar, ¿sí? Es hablar con el paciente, preguntarle qué te pasa, qué es lo que sentís, por qué estás haciendo tal o cual cosa, pero escucharlo con nosotros, es decir, el título tiene tendría que ser contención verbal y auditiva, ¿sí? Para escuchar al paciente, ¿sí? Porque el paciente a veces que va a elaborar como decía hoy Andrea al principio, su duelo, ¿sí? En una de las partes dijo Andrea, su duelo, es decir, un duelo y que necesita hablarlo, ¿sí? Y qué mejor, ¿sí? Porque ese duelo puede llegar a ser, llegar a ser patológico, entonces ahí está el problema de que no escuchamos a las personas. No vayamos ahora directamente a un paciente psiquiátrico. No Quería acotar algo. Sí, Víctor, perdón. Hola, buen día. Buen día. Acá en el servicio donde nosotros estamos, acá en el Hospital Álvarez, cambió mucho el post pandemia. El acercamiento al paciente, bueno, ahora se está volviendo a lo que como se quisiera decir, a la normalidad hasta donde se dé, ¿viste? Porque no nadie sabe cómo va. Pero antes era otra cosa, con el paciente era compartir, jugar, porque lo que hacíamos nosotros en el servicio era compartir, tomar mate, jugar con ellos, charlar. A veces eso hubo un poco de distanciamiento, ya no es como antes. Cambió mucho el diálogo con el paciente. Pero ¿sabe qué? Acá lo que tenemos que hacer es lograr, ¿sí? Ustedes que trabajan con pacientes puramente psiquiátricos, si son así, eh, tienen que llegar por ahí, no al compartir el mate, no al compartir, pero sí al escuchar, al hablar de fútbol con un paciente, ¿sí? Eso también tiene una contención,
¿sí? Escucharlo, hablar de lo que le puede llegar a pasar dentro de su cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa? Entonces hay que escucharlo. Entonces la mejor forma es esa, es decir, por ahí nos tuvimos que So- distanciar. sobre la contención verbal, en mi experiencia, Sí, la verdad que sí, te sirve mucho porque a nosotros nos tienen como un pilar en el servicio, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Cuando el paciente esté muy excitado, en el caso que se pueda dialogar, se dialoga y como nosotros estamos siempre con ellos, realmente bajan. Y hay veces no bajan. Bajan un poco la excitación. Siempre uno trata de tener siempre una buena relación. No de amistad, una símil amistad, pero siempre sabiendo que nosotros tenemos que dar la indicación a ellos, ¿viste? Porque si no, pero siempre es un juego de jugar con ellos y jugar el rol de amigo, pero sabiendo que nosotros tenemos que, en el momento que tengamos que accionar, ellos nos tengan que respetar. Y la verdad que siempre, a mí me resultó bien siempre, o sea, nunca tuve problemas, nunca tuve ninguna agresión, la verdad que, pero siempre cada uno busca una estrategia con cual poder convivir con ellos, porque la verdad es difícil, hay momentos que son difíciles, pero siempre hay que mantener la calma. Y ayer lo mismo nos pasó que hubo un paciente que quería consumir, paciente esquizofrénico, que se empezó a golpear la cabeza contra el locker y no paraba y no paraba. Fui, lo abracé, le dije, ¿qué te pasa? Bajó un poco la excitación, y de ahí lo acosté en la cama y bueno, de ahí vinieron los psicólogos, los psiquiatras y ya intervinieron ellos. Pero vos fíjate que la primera herramienta que tenemos, o el primer acercamiento que tenemos al paciente, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Por eso hoy, como yo le decía en la anterior un poco antes, le decía que nosotros tenemos que pertenecer al grupo interdisciplinario, ¿sí? No ser parte de, ¿sí? No ser la herramienta del grupo interdisciplinario. Y acá vos estás haciendo esa parte, la parte, vos estás dentro del grupo interdisciplinario, porque vos fíjate, vos lo atendiste primero, vos lo abrazaste, vos conteniste, perdón, lo contuviste, y después vino el psiquiatra, después vino la psicóloga. Es decir, nosotros somos la herramienta fundamental de lo que es en salud mental, ¿sí? Y esta charla, este amiguismo, ¿sí? Que vos decís, es decir, se transforma en que me respeta, porque si a vos no te respetaría, ese paciente no te respeta a vos, sería que se puede llegar a descomenzar todavía cada vez más, ¿sí? Porque, ¿qué me venís a hablar? Es decir, palabra, ¿no? Del paciente. Que vos no te metás, vos dejame tranquilo, entonces, y se seguiría golpeando, si quisiera escapar o irse para poder consumir. ¿Sí? Nosotros somos esa contención y usted, acá en la contención verbal pudiste solucionar un gran problema. Andrea, ¿querés Una decir algo? cosita, sí, yo quería decirles algo, chicos. Es muy importante destacar en el quehacer de enfermería, en estos casos, cuando hay contención, la contención verbal, que nunca tenemos que perder el eje de lo que es la enfermería en sí y de lo que es nuestra tarea y nuestro trabajo, sin perder la empatía, ¿no es cierto?, hacia el otro. Tenemos que siempre tratar de mantenernos distantes por una cuestión de autoprotección. O sea, uno tiene que contener al paciente de manera tal que no se pueda involucrar de ninguna manera y que al paciente no le cause una confusión, que el paciente, o sea, no te vea como un amigo, sino te tiene que ver como un efector de salud. Entonces, a veces, cuando hay demasiada transferencia entre un paciente y un personal del equipo interdisciplinario, el paciente no está abierto a lo que es su tratamiento en sí, porque focaliza solamente en un solo individuo y en realidad es un equipo.
esto sucede, puede suceder y sucede muchas veces, que hay pacientes, por ejemplo, que si determinada persona no le administra la medicación, no la quiere tomar, porque logró una transferencia con una determinada persona y después no puede abrirse al resto. Entonces, cuando nosotros hacemos una contención emocional, por ejemplo, contra un paciente, siempre tenemos que marcar lo que es, o sea, tiene que quedar una marca, o sea, como que nosotros somos efectores de salud, no sus amigos, ¿sí? La conversación con la que podemos tener, podemos participar, pero no se tiene que extender en el tiempo como una cuestión de amistad. Siempre tenemos que marcar o sea, estar presente y no perder nuestro eje, que es ver pautas de alarma, determinar situación y lo que es la contención propiamente dicha. ¿Viste que vimos el otro día camioneta con mueble y eso? Sí. Ahí como... parecía, porque ahí vivía un... Bien, bien, sí. Por supuesto que la imagen de enfermería no tiene que nunca pasar los límites de es mi amigo, ¿sí? Lo que creo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la amistad es que la persona se sienta que está alguien que lo puede contener, ¿sí? Yo estoy totalmente en acuerdo con vos, Andrea, que la amistad con un paciente puede llegar a confundirlo. Entonces ahí está la cosa que estábamos, Víctor no llegó a ser, no es el amigo, pero sí llegó a contenerlo de la forma verbal mucho más correcta que a veces un médico, ¿sí? Porque estamos las 24 horas con él. ¿Cómo tenemos que dirigirnos en la parte verbal? Y acá vamos a ver cómo nos tenemos que dirigir al paciente. Debemos dirigirnos al paciente de forma adecuada. No es la persona o el paciente es una persona igual que cualquier otra, ¿sí? No tenemos que ni agarrarlo a los gritos, ni insultarlo, nada. El paciente tenemos que hablarlo como hablaríamos con un familiar o con un amigo, ¿sí? Que no es amigo, vamos a decir, para no confundirnos, ¿sí? Es decir, tenemos que hablar tranquilos, y si nosotros estamos tranquilos, vamos a dar tranquilidad. Entonces, es tener un tono vano, tranquilo, no amenazante, no amenazarlo. Enseguida, toteato, no, señores, no es así. O te medico, porque también era una de las formas de amenazar al paciente. Yo te medico y listo, te vas a dormir. Pero tenemos que ser firmes. Una vez, no sé, si ustedes me escucharan en un aula, hablo muy fuerte, porque me acostumbré a hablar fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa firmeza, la da el volumen, ¿sí? Porque si vos hablás bajito, con inseguridades, ¿sí? El paciente que se va a encontrar perdido, no contenido, ¿sí? Y entonces va a hacer lo que el paciente estaba haciendo. En este caso, que contaba Víctor, se va a seguir golpeando. Entonces, si yo le digo, no te golpees, ¿sí? No le estoy agrediendo, lo estoy reprimir o conteniendo, ¿sí? Para que no se siga golpeando. Pero tiene que ser seguro y con la voz un poquito más fuerte de lo que habla él. Una persona, normalmente, si vos estás hablando con una persona y no te deja hablar y vos empiezas a hablar un poco más fuerte que la otra persona, normal sin tener ningún problema de salud mental, te va a escuchar. Entonces va a esperar, se va a callar y te va a escuchar. Más allá que después vos escuches, tenés la obligación de escucharlo a la otra persona. Pero eso es una persona que no está en salud mental. En salud mental tenemos que tener nosotros la voz firme, ¿sí? Pero y segura. Lo que estamos diciendo, las cosas tienen que ser, porque si no, esto afectaría al paciente en lo que es esta contención verbal. Acá justamente lo digo, ¿ves? No debemos alterarlos, porque ¿sí? Los gritos, ¿sí? Los gritos, el maltrato, ¿sí?
eso es lo que afecta más todavía al paciente, ¿sí? Hay que tratar de, no, bebé, no existe el bebé, no existe el flaquito querido, no, tiene un nombre de la persona. Tenemos que hablarlo con el nombre de la persona, para que ellos sepan, ¿sí?, que estamos hablando con ellos. Entonces, que ellos nos comprendan, ¿sí?, que ellos tienen que hacer de determinadas cosas para que no siga ese sufrimiento que hablaba Andrea, ¿sí?, que ese sufrimiento siga creciendo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que efectuar. Ya nos quedan 10 minutos. No me alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo con Andrea para hablar todo lo que tenemos que hablar. Pero bueno, y tenemos que hablar tranquilos, ¿sí? Con eso la palabra es todo, ¿sí? Debemos mostrar interés cuando hablamos con ellos de la parte de la contención verbal, como decía Andrea, tenemos que escucharlos, ¿sí? Ofreciéndole ayuda, comprensión para sus angustias, si es una parte emotiva, ¿sí? Entonces podemos poner un puente entre él y lo que es el mundo exterior, ¿sí? Porque uno de los síndromes, el primer síndrome que vimos pudimos ver uno solo, era el de que se encerraba la persona, ¿sí? Entonces podemos poner un puente entre ese encierro y el mundo exterior, y escuchándolo podemos hacer esas cosas, ¿sí? Hablando con ellos podemos llegar a que ese síndrome, ¿sí?, se normalice y volvamos a hacer la vida normal, más allá de que va a tener que tener un tratamiento, pero va a tener esa vida normal. La contención farmacológica, esto lo vamos a dejar, le voy a explicar un poquito, pero vamos a dejarlo para hacer una clase en lo que son los talleres que vamos a hacer después en lo que es las prácticas en el hospital, ¿sí? por grupos, porque le vamos a explicar lo que es, pero bueno, la contención farmacológica es la parte médica, ¿sí?, que ingresa acá, la parte de psiquiatría, que ingresa a esta contención, ¿sí?, a esta forma de poder ayudar al paciente para que se alivie ese dolor, administrándole medicación. La única forma que tenemos nosotros los enfermeros es que un médico, ¿sí?, lo transcriba, ¿sí?, en su historia clínica, y en esa historia clínica tiene que constar que el médico lo está indicando, ¿sí?, porque después podemos tener problemas legales, pero la parte del tratamiento médico, la farmacología es así, ¿sí? No tenemos ni de clínica médica ni de ninguna especialidad de enfermería nosotros podemos medicar. Entonces, por eso los médicos van a indicar neurolépticos y benzodiazepinas para que el paciente baje su ansiedad, su delirio o lo que el paciente tenga en ese momento, pero eso lo que vamos a ver específicamente en los talleres que vamos a hacer durante todo el año para que ustedes sepan que cada uno de estos medicamentos, que ya lo van a ver acá, después lo tengo todo en las Filipinas, pero esto va a estar, léanlo porque es importante, qué medicación es para cada cosa, ¿sí? Hay muy pocas, pero tenemos, ¿sí?, las clasificaciones, ¿sí?, para poder tener el paciente contenido de la parte farmacológica, ¿sí? Las sedaciones, la somnolencia, si estos son efectos secundarios que van a provocar ese tipo de medicación, que es la que nosotros no queremos. La enfermería no quiere que tu paciente esté tirado en la cama, atado, somnoliento, o que duerma todo el día. También hace mal, o que le produzca sus convulsiones. Es algo que esto provoca muchas de nuestras medicaciones que trabajamos en salud mental, sabemos bien eso, pero es bastante difícil que no lo tenga. Si el paciente que está muy descompensado, lamentablemente llegamos a este tipo de contenciones, ¿sí?
acá están todos los neurolípticos clásicos, ¿sí? Los antipsicóticos, que también después van a tener que utilizar durante toda su enfermedad, ¿sí? Los neurolípticos atípicos, que son la clozapina, la olanzapina, que son medicaciones, estas medicaciones son todas de cuarta generación, son las últimas que se están utilizando, la risperidona, la quetiapina, acá en Argentina, y la ciprosidona no se utiliza tanto en la Argentina, pero también está en el mercado. Lamentablemente son las medicaciones que tenemos en este momento. Las benzodiazepinas, también hay un par de ellas, y vamos a llegar a esta, que ya nos quedan 4 minutos. Perdón. ¡Marina! Vamos a llegar a la última contención que tenemos, que es la mecánica. Lo lamento mucho por el tiempo, chicos. Tenemos casi 2 horas 5 y no nos alcanza. Pero vamos a ver a este tipo de cosas. Disculpe, se lo escucha muy mal. Hola, ¿me escuchás? ¿Ahora? Hola. No, se escucha con interferencia. Debe ser tu conexión, Luisa, porque yo lo escucho bien. Sí, se escucha bien, yo escucho todo bien. Ok, bueno. Sí, sí. Vamos a la última contención que tenemos y que la que menos queremos ver nosotros los enfermeros, porque esta contención es la mecánica, es el procedimiento limitado de limitar los movimientos del paciente con una descompensación psicomotriz producida por una inmovilización física, es decir, atarlos, como yo digo, como un chorizo. ¿Hay que contener a un paciente mecánicamente? Sí, si lo necesita. No porque el paciente esté deambulando, porque me ha pasado, se me termina el tiempo. No ha pasado, Andrea, si no me dejé mentir, no ha pasado que porque está caminando el paciente, no, átenlo, ¿para qué lo vas a atar? ¿Para qué lo vas a contener en la cama? Si está caminando no molesta, pero hay gente que en salud mental y más todavía enfermeros que no trabajan en salud mental, que trabajan en clínica médica, que les molesta que los pacientes caminen. ¿Sí? Me parece algo absurdo, pero lo tenemos que saber que existe para también, porque la contención mecánica también salva vidas. ¿Sí? Rubén, algo importante para destacar con la contención mecánica, si bien todas las formas de contención tienen sus cuidados de enfermería, sus controles y sus observaciones, la contención mecánica es la contención más importante para observar para enfermería, donde tenemos un montón de observaciones para realizar, para registrar en la hoja de enfermería y para tener en cuenta para no esa contención mecánica que no cause daño físico, o sea que es una de las contenciones más peligrosas que la farmacológica inclusive, donde podemos realmente causar mucho daño a lo que es la estructura física del paciente por medio de esa contención, o sea que si bien no es que lo ato y nada más, es la contención física que más cuidados de enfermería conlleva con respecto a sus necesidades fisiológicas, con respecto a la integridad del paciente, desde su parte cardiocirculatoria hasta su alimentación. En enfermería, el rol de enfermería, cuando un paciente se encuentra con la contención mecánica, es fundamental para evitar complicaciones futuras, pero complicaciones físicas. Y los registros que hace enfermería son determinantes en el caso de que con ese paciente pueda llegar a suceder cualquier situación. Entonces, los registros de enfermería son importantes en este tipo de contención. Sí, todo tenemos que controlar, todo tenemos que anotar. Eso es lo que no llegamos a darlo, que es el registro de enfermería y la historia clínica. Pero que lo vamos a dar en los talleres y por ahí nosotros tenemos que dar una clase más la semana que viene, se termina el tiempo. Este es nuestro querido y tan añorado chaleco de fuerza, amigo de muchos de nosotros, cuando trabajábamos allá hace muchos años
en salud mental en lo que es la colonia. Esto nos ayudó mucho de que los pacientes no se terminen de lastimar o no se sigan lastimando. Así que bueno, gente, mil gracias por haber estado de aquel lado. Gracias, Andrea. Y bueno, nos vemos pronto. Igual la semana que viene, el día 18 no va a haber clase, va a haber una clase asincrónica, va a estar grabada una clase. Así que le vamos a estar mandando material para que sigan esta carrera que es tan hermosa y tan necesaria para la gente. Andrea. Bueno, buenas tardes. Un gusto, la verdad, que trabajar con ustedes, con Rubén.